pediátrica y es la leucemia linfoblástica aguda, porque así como nos da grandes satisfacciones, también nos da los mayores dolores de cabeza, porque siendo una patología totalmente curable en la mayoría de los casos, seguimos teniendo un índice de recaídas alto comparado con las estadísticas que se ven a nivel internacional. Y en nuestro país hay dos trabajos, dos artículos que para mí son muy importantes presentar, y son los artículos del doctor Fajardo y el doctor Gómez Almaguer y colaboradores. Y ese trabajo básicamente habla sobre la frecuencia de leucemia linfoblástica en nuestro medio, en nuestro país, mientras que en Estados Unidos o a nivel mundial se tiene de 25 a 35 casos por millón de habitantes. En México tenemos 49.5 casos por millón de habitantes al año, es decir, casi el doble de casos que lo que pueden presentarse en otros lugares del mundo. El doctor Gómez Almaguer presenta una publicación en el 2014, hace un trabajo en el 2014, revisando 1.018 pacientes y contradice lo que mucha gente comúnmente decía, que la leucemia mieloblástica era la más común en los pacientes adultos, lo cual realmente no es así, y en otros trabajos se ha estado documentando. Básicamente, él reporta que de los pacientes observados, los pacientes fueron 51% leucemia linfoblástica aguda y leucemia mieloblástica aguda 49%. En este mismo trabajo habla sobre una media de edad de 31 años y también habla sobre una incidencia menor de cromosoma Filadelfia. Puede tener esta disminución con respecto a la literatura, obviamente cuestiones técnicas. Sin embargo, también hay que considerar que nosotros tenemos un índice menor a lo reportado de acuerdo al trabajo de nuestros colegas de Monterrey. En cuanto a la leucemia linfoblástica, sabemos que es una enfermedad curable totalmente. El doctor Chingón Puy habla sobre arriba del 90% de curación. En países en desarrollo se habla del 85%. Y la ventaja de adquirir este tipo y esta incidencia de curación va de la mano de poder haber hecho ya estratificación de grupos de riesgo, es decir, poder tratar pacientes de riesgo estándar, de intermedio y alto, de acuerdo a esta categoría y no sobretratar o subtratar pacientes. También es un hecho que el poder tratar en forma estirpe morfológica específica e inmunológica nos permite ese índice de posibilidades de curación. El uso de drogas como la asparaginasa, que ha sido una introducción del grupo de Dana-Farber muy importante para nosotros, usando dosis altas del medicamento. También obviamente le aumenta la sobrevida, extremar las medidas de soporte, es decir, tratamientos oportunos de neutropenia febril y tratamientos obviamente de alteraciones hematológicas. En cuanto a los datos también de establecer diagnósticos de precisión de qué es lo que está pasando en nuestros centros, cuáles son las causas de falla o de recaída, en muchos centros sigue siendo abandono de tratamiento o también en algunos otros casos usar esquemas de quimioterapia de grupos extranjeros que no están adaptados para las condiciones del país, del hospital que está dando ese tipo de esquemas. Esta es la gráfica que conocemos del doctor Chingón Puy, con índices de curación muy altos, que ha vuelto a los adultos hacia los tratamientos pediátricos y que sus tratamientos ya son en inspiración pediátrica. Ya es una terminología bastante usual de leer en sus trabajos, decir, bueno, protocolos se recomiendan de inspiración pediátrica. Por tal motivo, no tendríamos por qué estar volteando los pediatras a tratamientos como el Hipercevat. Me tomé la libertad de, dentro de ese tema que me está tocando desarrollar, incluir fotos de pacientes con leucemia linfoblástica que tratamos en el Centro Médico La Raza, porque me parece que los números son siempre fríos y que poder ver estas caritas vale la pena todo esfuerzo. Si bien, como decía el doctor González Llano, no hemos hecho los trasplantes que se deberían de hacer, el esfuerzo está siempre latente y vigente. El libro de Piso, en su última edición, en forma muy somera y llana, dice, ¿cuándo hay que hacer un trasplante hematopoyético? Obviamente cuando las posibilidades de sobrevida libre de enfermedad en forma sostenida sean mayores que las observadas con otra terapéutica, porque también es común a veces escuchar compañeros y colegas que dicen, bueno, hay que trasplantarlo porque no vamos a tener para el imatinib, o hay que trasplantarlo porque otras situaciones, pero desafortunadamente el procedimiento de trasplante es un procedimiento complejo y que sus indicaciones están en forma precisa y que se deben de tener con mucha precaución ante una enfermedad que es curable,
que es curable con tratamiento oportuno, que es curable con una buena estratificación de riesgo, pero que desafortunadamente ese 20% de pacientes que van a recaer van a ser el motivo de que estemos nosotros volteando a ver los estudios de otros grupos y cuáles son sus indicaciones para trasplante. Así que yo me di a la tarea de revisar lo que el grupo americano de trasplante sugiere en sus guías de revisión del 2015, que las tiene publicadas. Y ellos hablan de obviamente de las indicaciones en primera y en segunda remisión. En primera remisión, lo que todo mundo manejamos, incluyendo a los grupos europeos, que es la falla en la inducción. Sabemos que la falla en la inducción puede presentar hasta en un 5% de los pacientes y que va a ser básicamente aquellos pacientes que van a tener una médula ósea en M2 o en M3. En M2 sabemos de 5 a 24%, en M3 más del 25%, al día 28-33 de la inducción a la remisión, cuando se toma el aspirado de médula ósea para corroborar la erradicación de la enfermedad morfológicamente hablando. La falla se ocurre como en el 5%, como lo mencionábamos, y hay una recomendación ya grado C con evidencia 2 que menciona este mismo trabajo de los americanos y se basan en varios artículos, pero uno de los que se comentan es el de Balduzzi, que publica en el 2005 en Lancet, donde habla sobre el 58 casos de pacientes con falla de inducción que se trasplantaron con una sobrevida del 56% y con quimioterapia de un 25%, siendo mayor obviamente la sobrevida observada con los pacientes trasplantados. En ese aspecto creo que no hay controversia y todos los grupos decimos que ante la falla en la inducción es una indicación de trasplante en primera remisión. Otra de las condiciones que siempre están siendo motivo de voltear es las células de estirpe T. Estas células siempre han sido catalogadas de riesgo alto por su misma estirpe inmunológica. Sin embargo, por el mismo simple hecho de ser esta estirpe no es una indicación. Yo sé que eso la mayoría lo sabemos, sin embargo, es común que nos lleguen pacientes referidos con esta indicación y obviamente no es una indicación, está solamente recomendada en aquellos pacientes que tengan otros factores de riesgo, como falla a la ventana esteroidea y que también tengan una falla a la inducción, como ya se había comentado previamente, independiente del estirpe. El grupo europeo, el BFM, recomienda que se haga, si hay falla a la ventana, hiperleucocitosis y células T. Pero el grupo americano dice, bueno, si nosotros sí consideramos que se deben de trasplantar, pero solamente aquellos que tengan falla a la ventana esteroidea o también que hayan tenido falla a la inducción, pero no con otros factores, no sin estos factores de riesgo. Y este grupo de Europa hace una revisión de pacientes de células T de alto riesgo, hablando de mayor de 100,000 leucos y falla a la ventana, y ellos comparan este grupo de pacientes, de 4,628 pacientes, solo 179 cumplían con los criterios de leucemia de células T de alto riesgo. ¿Cómo ellos logran este número de pacientes que es impresionante, sus 5,000, 10,000, 7,000 grupos de pacientes, ¿verdad?, a nivel europeo? Y en este grupo y en este trabajo, la quimioterapia por mucho está por debajo del 40%, mientras que el trasplante está arriba del 50%. Y es obviamente una indicación que estamos en este aspecto, no hay controversia de que es una indicación junto con este tipo de factores de riesgo. Uno de los criterios que también en primera remisión, que es el tópico que estamos iniciando en este momento para la sesión, es los pacientes con LLA con MLL positivo. No solamente por tener este rearreglo es una indicación para trasplante en primera remisión, tienen que tener otros factores de riesgo y uno de los trabajos más importantes, el Interfant, que se estudió del 99 al 2006, podemos ver que de estos pacientes se documentaron pacientes que tenían menos de 6 meses, más de 300,000 leucocitos y que eran indicación de trasplante. Aquí está la gráfica del doctor Mann y cómo él sí demuestra categóricamente que el trasplante es mejor que la quimioterapia, pero no solamente
por el rearreglo es una indicación de trasplante. También entramos en otra controversia, no todos tenemos la posibilidad de hacer estos rearreglos, pero ya es una obligación buscarlos. Quizá no necesitemos flujo laminar, pero sí para una leucemia necesitamos biología molecular, citogenética y una determinación por citometría de flujo perfecta para poder hacer un tratamiento adecuado de la enfermedad. Bueno, son fotos de los niños, Higinio aquí en su leucemia linfoblástica, donador hermano HLA compatible, para hablar sobre otra variedad de la leucemia linfoblástica en pediatría, que también es un motivo de controversia y de motivo de solicitud para el programa de trasplante, y es el Filadelfia positivo. Y el Filadelfia positivo no está recomendado en primera remisión, solo en recaída o enfermedad mínima residual persistente. Es común que nos comenten que porque el imatinib es caro, que se busque la manera de hacer el procedimiento, lo cual volvemos a la situación de un padecimiento que puede ser curable y que alcanza índices de curación bastante buenos con imatinib o inhibidores de tirosina quinasa y quimioterapia dirigida. El doctor Schultz, del grupo Koch, hace una revisión de 57 pacientes y encuentra una sobrevida con quimioterapia imatinib del 87.7%. Y el trasplante que era bajo, 56.6%. El donador, ahí un poquito por el número de pacientes, se fue un poquito alto, que estamos hablando que eran 11 casos, se fue al 71%, pero sabemos que son procedimientos más complejos los de donadores no relacionados. Entonces, en este estudio, aunque sea pequeño, se vuelve a comentar que la enfermedad persistente de Filadelfia sería la indicación para trasplante en primera remisión. Esas serían básicamente las indicaciones en pacientes en primera remisión. Hay otras como la hipodiploidía, que sí está sugerido por el grupo europeo, que es menos de 44 cromosomas, que sean candidatos al procedimiento de trasplante. La recaída, esa sí no es un motivo de controversia. Todos sabemos que cuando un paciente recae, para nosotros siempre es devastador, hablando de una enfermedad que potencialmente tiene esos índices de curación. Y en ese tipo de padecimientos, cuando hay una recaída,